Las cosas más aterradoras no siempre comienzan con grandes señales. A veces, todo se desata con algo tan simple como una hoja de papel. Mi nombre es Daniel, tengo 42 años y en 2005 trabajaba como químico en un laboratorio especializado en la producción de fórmulas para la industria de las bebidas. Era un trabajo técnico, rutinario y aunque no era emocionante, pagaba las cuentas. Nunca fui una persona supersticiosa y siempre he creído que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que ocurrió en ese laboratorio ese año me hizo reconsiderar todo lo que creía posible. El laboratorio estaba en la periferia de Puebla, lejos del bullicio de la ciudad. El edificio era antiguo, con techos altos y ventanas angostas que apenas dejaban entrar la luz. Ahí pasábamos largas horas mezclando ingredientes, analizando fórmulas y asegurándonos de que los concentrados cumplieran con los estándares de calidad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de frascos etiquetados con nombres químicos complicados. Para mí, ese lugar era solo un trabajo, pero algunos compañeros siempre decían que tenía algo raro. Hasta entonces, nunca les había prestado atención. Todo comenzó con un compañero llamado Jorge. Era un tipo tranquilo, reservado, de esos que trabajan en silencio y no buscan llamar la atención. Ese día, Jorge estaba encargado de revisar un lote de ingredientes que había llegado recientemente. Entre los materiales había un recipiente pequeño, sellado con una etiqueta que indicaba que contenía una fórmula experimental. Eso no era raro en nuestro trabajo. Constantemente manejábamos prototipos y mezclas secretas que ni siquiera nosotros sabíamos exactamente para qué servían. Sin embargo, algo en ese recipiente parecía intrigarlo más de lo normal. No sé exactamente qué pasó después. Lo que sé es que Jorge, por alguna razón, decidió abrir el recipiente. Nadie estaba cerca en ese momento, pero cuando regresamos de nuestro descanso, lo encontramos sentado en su mesa, con una expresión que nunca olvidaré. Parecía confundido, casi en trance. Le pregunté si estaba bien, pero solo asintió y siguió trabajando en silencio. Esa tarde, sin decir nada, recogió sus cosas y se fue antes de terminar su turno. Al día siguiente, llegó tarde, algo completamente inusual para él. Parecía nervioso, distraído. Apenas hablaba con nosotros y constantemente miraba alrededor, como si estuviera esperando que algo apareciera de repente. Lo que realmente nos inquietó fue que, durante las siguientes horas, comenzó a cometer errores que no eran típicos en él, derramó líquidos, etiquetó mal unas muestras y olvidó encender el extractor de gases en un momento crítico. Cuando el supervisor lo notó, le pidió que se tomara unos días de descanso. Esa fue la última vez que vimos a Jorge. Pasaron los días y cuando no regresó al trabajo, pensamos que tal vez había renunciado sin avisar. Era raro, pero no imposible. Sin embargo, las cosas se tornaron más extrañas cuando nos pidieron que limpiáramos su espacio de trabajo para reasignarlo. Al revisar su escritorio, encontramos una hoja de papel doblada, como si la hubiera metido apresuradamente en el cajón. La hoja estaba completamente cubierta por un símbolo extraño, trazado repetidamente con un bolígrafo. No era un garabato cualquiera, parecía un dibujo meticuloso, con líneas y curvas que se repetían en un patrón intrincado. Nadie reconocía el diseño, y cuando intentamos averiguar qué era, no obtuvimos respuestas claras. Al principio, lo ignoramos. Pensamos que Jorge, bajo estrés, había comenzado a dibujar sin darse cuenta. Pero luego, otros detalles comenzaron a surgir. El recipiente que Jorge había abierto estaba desaparecido. Nadie en el laboratorio sabía qué había pasado con él. El inventario simplemente mostraba que estaba pendiente de análisis, pero nadie recordaba haberlo visto después de ese día. Eso por sí solo ya era extraño, pero lo que vino después me marcó profundamente. Una semana después de la desaparición de Jorge, empezamos a notar cosas que no cuadraban. Algunos frascos cambiaban de lugar sin razón aparente. Muestras que habíamos etiquetado con precisión aparecían con nombres diferentes o incompletos. La computadora que usábamos para registrar los análisis de las fórmulas comenzó a mostrar fallas, pantallazos en blanco, archivos corruptos, mensajes de error que no tenían sentido.
Al principio pensamos que se trataba de problemas técnicos, pero lo curioso era que todo esto ocurría únicamente en el área donde Jorge había trabajado. Una noche, me quedé más tiempo de lo habitual para terminar un reporte. El laboratorio estaba casi vacío, salvo por un par de compañeros que trabajaban en el área de análisis microbiológico. Mientras revisaba las hojas de datos, sentí un cambio en el ambiente. No sabía cómo explicarlo, pero todo se sentía más opresivo. Como si las paredes del laboratorio se hubieran acercado unos centímetros, haciéndolo más pequeño. Ignoré la sensación y seguí trabajando. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Sobre una de las mesas, donde antes había solo frascos vacíos, ahora estaba la misma hoja de papel con el símbolo que habíamos encontrado en el escritorio de Jorge. Estoy seguro de que la hoja había sido archivada en la oficina del supervisor. Me acerqué, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había forma de que estuviera allí. Ese fue el primer momento en el que realmente sentí que algo no estaba bien. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a escalar. Los frascos de vidrio empezaron a romperse sin motivo. Los refrigeradores donde almacenábamos muestras se apagaban inexplicablemente, arruinando días de trabajo. Algunos compañeros reportaron sentir mareos o náuseas al entrar en el laboratorio, aunque nunca encontrábamos evidencia de fugas químicas. Y lo más perturbador, varios de nosotros empezamos a encontrar el mismo símbolo dibujado en diferentes lugares. Aparecía en hojas de papel, en pizarras y, en una ocasión, incluso en una de las ventanas empañadas del laboratorio. Parecía seguirnos, como si estuviera incrustado en el espacio. La tensión en el equipo creció. Nadie quería hablar abiertamente de lo que ocurría, pero todos sabíamos que algo no era normal. Algunas personas comenzaron a faltar al trabajo, alegando enfermedades o problemas personales. Otros renunciaron, sin dar explicaciones. Yo, por mi parte, traté de concentrarme en el trabajo y mantenerme alejado de cualquier cosa que me recordara a Jorge o al símbolo. Sin embargo, no pude escapar por completo. Una tarde, mientras revisaba una serie de análisis, encontré algo que no tenía explicación. En uno de los reportes de las fórmulas había un archivo que nadie recordaba haber generado. Lo abrí y dentro solo había una imagen, el mismo símbolo, escaneado con precisión, como si alguien lo hubiera subido al sistema. Intenté rastrear su origen, pero el archivo no tenía metadatos y la computadora no registraba quién lo había creado. Fue en ese momento cuando decidí que ya no podía seguir ignorando lo que ocurría. Semanas después, la dirección decidió cerrar el laboratorio temporalmente. Alegaron problemas técnicos y la necesidad de remodelar el espacio, pero todos sabíamos que la verdadera razón era otra. Demasiados incidentes, demasiadas preguntas sin respuesta. Nunca volvimos a saber de Jorge, ni del recipiente que abrió, ni de lo que realmente contenía. Lo único que quedó fue una serie de rumores y esa sensación de que habíamos despertado algo que no entendíamos. Hoy en día, cada vez que paso cerca de laboratorios industriales, no puedo evitar recordar lo que ocurrió en 2005. Me pregunto si Jorge encontró algo que nunca debió descubrir, o si simplemente fue víctima de su curiosidad. Pero lo que más me inquieta es la posibilidad de que aquello que comenzó con un recipiente y un símbolo aún siga ahí, esperando en las sombras, en algún rincón olvidado. La sombra en la bodega. El silencio en un lugar lleno de cajas y polvo no es algo que debería incomodar a alguien que ha trabajado años como almacenista. Sin embargo, hay algo en ciertos espacios que hace que incluso los más acostumbrados a la rutina sientan que deberían salir corriendo. Mi nombre es Jaime, soy de Veracruz y llevo más de 15 años trabajando en bodegas y almacenes. He visto accidentes, sistemas fallar y cosas que desafían la lógica. Pero nada se compara con lo que ocurrió en 2017, cuando me pidieron limpiar una bodega olvidada en las instalaciones de la planta. Todo comenzó una mañana aparentemente normal. Mi jefe me llamó y me pidió que fuera a revisar una bodega que llevaba años sin usarse. Deshazte de todo lo que no sirva, fue la instrucción. La idea era limpiar el lugar para liberar espacio, ya que necesitaban usarlo nuevamente.
Nadie había entrado allí en mucho tiempo y el polvo acumulado en la puerta metálica confirmaba lo dicho. Aunque no estaba entusiasmado, no era la primera vez que me encargaban algo así que no pensé mucho en ello. Al abrir la bodega, lo primero que sentí fue el olor a humedad y moho. El espacio estaba oscuro, salvo por un par de tubos fluorescentes que parpadeaban, como si estuvieran dando sus últimos destellos de vida. Desde el umbral podía ver decenas de cajas apiladas de manera irregular, muchas de ellas con etiquetas casi ilegibles por el paso del tiempo. Había botellas viejas, algunas rotas, otras cubiertas de polvo y telarañas. Me puse los guantes y me preparé para un día pesado. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que trabajaría en un lugar como ese. Al avanzar entre las cajas, me di cuenta de que la mayoría estaban completamente podridas por la humedad. Algunas tenían manchas negras, otras parecían haber sido golpeadas o aplastadas, como si algo pesado hubiera caído encima. Aunque había revisado bodegas en condiciones similares, había algo en este lugar que no se sentía del todo bien. Era una sensación difícil de explicar, como si el aire estuviera más denso o como si el tiempo pasara más lento dentro de esas paredes. Mientras movía las cajas para despejar el camino, noté algo que llamó mi atención. En la esquina del fondo había una pila de cajas que no estaban tan deterioradas como las demás. Parecían estar perfectamente alineadas, a diferencia del resto del lugar, donde todo estaba desordenado. Me acerqué y comencé a moverlas una por una. A medida que avanzaba, vi algo que me hizo detenerme, un pequeño altar improvisado. Era un espacio extraño, construido entre las cajas de forma deliberada. Había velas apagadas, ya derretidas por completo, un montón de cenizas y algo que me puso la piel de gallina, varias fotos de personas que parecían empleados de la planta, todas quemadas en los bordes. Algunas fotos estaban más dañadas que otras, pero lo suficiente para que sus rostros se vieran borrosos o incompletos. Reconocía un par de rostros, eran antiguos compañeros que habían trabajado allí hace años, pero ya no estaban en la planta. Por un momento, mi mente trató de buscar una explicación. Quizás alguien había usado este lugar como broma o como parte de alguna tradición que yo desconocía. Pero el detalle y la forma en la que estaba todo dispuesto me hacían pensar que había algo más detrás. Aunque no soy una persona supersticiosa, no pude evitar sentir que no debía estar allí. Decidí continuar con la limpieza, tratando de ignorar lo que acababa de encontrar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a ocurrir cosas que no podía explicar. Las luces parpadeaban cada vez con más frecuencia, y en más de una ocasión tuve la impresión de que algo se movía a mis espaldas. Giraba rápidamente, pero siempre encontraba el lugar vacío. Incluso me aseguré de revisar detrás de las cajas, pensando que tal vez algún animal había entrado al lugar. No había nada. Cuando salí de la bodega para tomar un descanso, les conté a algunos compañeros lo que había encontrado. Como era de esperarse, la mayoría se rió o me dijo que seguramente alguien lo había dejado ahí como parte de algún ritual tonto. Sin embargo, uno de ellos, un hombre mayor llamado Ignacio, me miró serio y dijo: «Esa bodega tiene historia. No es la primera vez que alguien encuentra algo raro ahí dentro». No quiso decir más, pero en su mirada había una mezcla de advertencia y temor. Esa tarde volví a entrar, decidido a terminar el trabajo lo más rápido posible. Mientras movía más cajas, sentí que el ambiente en el lugar se hacía cada vez más pesado. Al fondo, en la esquina donde había encontrado el altar, noté algo que antes no estaba allí, unas marcas en el suelo. Eran líneas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por el concreto. Lo extraño es que no las había visto en la mañana y sabía que nadie más había entrado desde entonces. El tiempo pasó lento mientras trabajaba y aunque traté de mantenerme enfocado, no podía dejar de mirar hacia el fondo de la bodega, donde las sombras parecían moverse más de lo normal. Fue entonces cuando algo realmente extraño ocurrió. Una de las cajas que estaba en la parte alta de una pila cayó sin motivo aparente. No había corrientes de aire ni vibraciones que pudieran haberla empujado. Simplemente se desplomó. Cuando me acerqué para recogerla, sentí que algo no estaba bien. Dentro de la caja había más fotos, pero estas eran diferentes.
No estaban quemadas, sino intactas, como si alguien las hubiera guardado cuidadosamente. Lo que me perturbó fue que las fotos no eran antiguas. Eran recientes, de empleados que todavía trabajaban en la planta, incluyendo una mía. Ver mi rostro entre esas imágenes me dejó paralizado por un momento. Era imposible que eso estuviera allí. Decidí que ya era suficiente. Salí de la bodega y fui directo con el supervisor para informarle de todo lo que había encontrado. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de mostrarse sorprendido o preocupado, simplemente me dijo que no me metiera en cosas que no eran de mi incumbencia. Me pidió que terminara el trabajo y cerrara la bodega lo antes posible. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar todo lo que había visto y sentido. Las fotos, las marcas en el suelo, las sombras que parecían moverse a su antojo. Decidí que al día siguiente no volvería solo a ese lugar. Convencí a uno de mis compañeros, un joven llamado Luis, para que me ayudara a terminar la limpieza. Al principio se mostró escéptico, pero después de un rato dentro de la bodega, noté que su actitud había cambiado. Me dijo que sentía que algo lo estaba mirando, aunque no podía explicar de dónde venía esa sensación. Mientras trabajábamos, escuchamos un ruido fuerte al fondo. Cuando fuimos a revisar, encontramos otra pila de cajas tiradas, pero esta vez parecía que habían sido empujadas deliberadamente. Luis me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sin decir nada, dejó lo que estaba haciendo y salió de la bodega. No volvió a entrar. Al final, no terminé el trabajo. Dejé la bodega tal como estaba y nunca volví a entrar. Poco tiempo después, pedí mi transferencia a otra planta. Años después, escuché que la bodega había sido clausurada definitivamente, aunque nadie supo darme una razón concreta. Solo sé que, desde ese día, evito lugares donde las sombras parecen moverse por su cuenta. Y cada vez que pienso en esas fotos, me pregunto si alguna vez alguien encontró respuestas, o si, como yo, simplemente decidió no buscar más. La mujer de la caseta. No necesitas creerme, pero una vez que termines de escuchar esta historia, tal vez pienses 2 veces antes de caminar solo por un lugar vacío. Mi nombre no es importante y lo que voy a contar pasó hace algunos años, en 2010, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una planta embotelladora en Monterrey. Como muchos, había tomado el trabajo por necesidad, no porque me entusiasmara. El turno nocturno tenía mala fama entre los empleados, pero yo no le daba importancia. A las cosas que no puedes ver, no tienes por qué temerles, o al menos, eso creía. Esa planta tenía décadas operando. Era enorme, con pasillos interminables, ruidos constantes de máquinas y una atmósfera fría, casi indiferente. La rutina era sencilla: recorrer las instalaciones, verificar que las cámaras funcionaran y asegurarme de que nadie entrara sin autorización. Eran noches tranquilas, largas y solitarias, pero esa tranquilidad se rompió en la madrugada de un día cualquiera. Eran las 3:15 de la mañana, la hora más tediosa del turno. Llevaba un termo de café conmigo y me disponía a hacer mi tercera ronda del día. Caminé hasta el almacén principal, un espacio gigantesco donde se apilaban decenas de cajas llenas de botellas listas para su distribución. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ocasional goteo de agua en las tuberías. Fue entonces cuando la vi. Al principio, pensé que estaba alucinando por el cansancio. Una figura femenina, vestida de blanco, caminaba con pasos lentos entre las filas de cajas. Lo extraño era cómo se movía, parecía flotar más que caminar, como si no tocara el suelo. La luz de los reflectores apenas iluminaba su silueta, pero no necesitaba detalles para saber que había algo profundamente incorrecto en esa escena. Mi instinto profesional me hizo avanzar. Nadie tenía permitido estar allí, menos a esa hora. Pero mientras me acercaba, algo me detuvo. La mujer se giró hacia mí. No vi su rostro, pero podía sentir su atención dirigida hacia donde yo estaba parado. Una sensación pesada cayó sobre el ambiente. Di un paso hacia adelante, pero en cuanto lo hice, ella desapareció, como si nunca hubiera estado allí.
No caminó hacia las sombras, no corrió. Simplemente dejó de estar. Revisé cada rincón del almacén. Nada. Mi cabeza me decía que debía reportarlo, pero algo dentro de mí me lo impidió. Quería olvidar lo que acababa de ver y continuar con mi trabajo. Volví a la caseta de vigilancia. Las cámaras mostraban las mismas tomas de siempre, pasillos vacíos, máquinas detenidas, todo en orden. Traté de enfocarme en el monitor, pero mi mente regresaba una y otra vez a la figura que había visto. Quise justificarlo, tal vez algún reflejo extraño, alguna sombra proyectada por las luces. Pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Decidí revisar el historial de las cámaras. Retrocedí unos minutos y busqué el momento exacto en que vi a la mujer. En la grabación, yo aparecía caminando por el almacén, pero ella no. En la pantalla, parecía que estaba reaccionando a algo que no estaba allí. Fue entonces cuando empecé a pensar que no todo era como creía en ese lugar. La noche siguiente, la sensación de inquietud no me abandonó. Durante el turno, cada ruido, cada sombra que cruzaba mi visión periférica me hacía girar la cabeza. Llegó la madrugada y, de nuevo, al pasar cerca del almacén, sentí que algo me observaba. No vi nada, pero el aire parecía distinto, como si el espacio tuviera peso. Esta vez decidí no entrar. Me quedé afuera, observando desde las ventanas, esperando que algo apareciera. Pero todo permaneció en calma, o al menos eso parecía. Días después, mientras conversaba con otro vigilante en el cambio de turno, mencioné de manera casual lo que había visto. Su reacción fue inesperada. Su rostro perdió color y su voz bajó de tono cuando me preguntó, ¿la viste? Me quedé en silencio, esperando que continuara. No insistí, pero fue él quien, en voz baja, comenzó a contarme algo que parecía una leyenda urbana. Décadas atrás, en los años 80, una trabajadora de la planta había muerto en un accidente con una de las cintas transportadoras. Según él, se había atascado su ropa en el mecanismo mientras intentaba ajustar algo, y antes de que pudieran detener la máquina, ya era demasiado tarde. Desde entonces, varias personas afirmaban haberla visto. A veces en el almacén, otras en los pasillos que conectaban las líneas de producción. Siempre de madrugada. Nadie sabía por qué se aparecía, pero decían que no buscaba ayuda ni intentaba comunicarse, simplemente estaba ahí, como si todavía tuviera trabajo por hacer. Esa noche, mientras hacía mi recorrido, no podía dejar de pensar en lo que me habían contado. Las máquinas parecían más ruidosas, los pasillos más oscuros. Al llegar nuevamente al almacén, sentí una especie de presión en el pecho. Sabía que algo no estaba bien. Di unos pasos hacia adentro y entonces lo noté, las cajas estaban desacomodadas. No era algo que pudiera pasar solo. Me acerqué para revisar y allí, en el suelo, vi algo que me heló, una línea de marcas, como si alguien hubiera arrastrado los pies mientras caminaba. Seguí las marcas con la mirada y vi que terminaban justo frente a una de las viejas cintas transportadoras, esas que ya no estaban en uso pero que nunca habían sido desmanteladas. Me acerqué lentamente y mientras lo hacía, sentí que el ambiente se hacía más pesado. En el polvo acumulado sobre la cinta había una especie de rastro, como si alguien hubiera pasado las manos por encima, dejando líneas desiguales. Era imposible que alguien más estuviera allí, pero lo que vi no podía explicarse. El resto del turno transcurrió sin más incidentes, pero no pude dormir cuando llegué a casa. Mi mente seguía volviendo a lo que había visto. Durante días, me debatí entre ignorarlo o seguir investigando. Al final, la curiosidad me ganó. Le pregunté a otros compañeros sobre el supuesto accidente de los años 80. La mayoría evitaba hablar del tema, pero un par de ellos confirmaron que algo así había ocurrido. Según contaban, la compañía había tratado de mantener el incidente en secreto para evitar problemas legales. Después de eso, las noches nunca volvieron a ser iguales. No volví a ver a la mujer, pero siempre sentía que algo estaba fuera de lugar en ese almacén. Las luces parpadeaban más de lo normal, las cajas aparecían movidas y las cámaras parecían fallar justo en los momentos en que algo raro ocurría.
Unos meses después, pedí mi traslado a otro turno. No sé si fue la mejor decisión, pero desde entonces he tratado de evitar pensar demasiado en esa experiencia. Lo que sí sé es que hay lugares que guardan historias que nunca serán contadas por completo, espacios donde los errores del pasado se niegan a desaparecer. La planta embrujada. Nunca imaginé que un trabajo tan rutinario podría llevarme a cuestionar todo lo que creo sobre la realidad. Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y soy operador en una planta de Coca-Cola en Guadalajara. Llevo más de una década en esta planta y aunque el trabajo puede ser pesado, nunca había sentido miedo de entrar en un turno nocturno. Eso cambió una madrugada de 2015. No puedo explicarlo del todo, pero esa noche algo se rompió en mi lógica y dejó espacio para lo inexplicable. Eran las 2:47 de la mañana. Lo recuerdo con claridad porque miré el reloj justo antes de escuchar un sonido que no pertenecía a la rutina mecánica de la planta. Todo estaba en silencio salvo por el zumbido constante de las bandas transportadoras y el leve golpeteo del aire comprimido en las máquinas. Era mi responsabilidad vigilar que todo funcionara correctamente en mi sección, así que comencé mi recorrido habitual. La noche era particularmente tranquila, y eso siempre era una buena señal. En este tipo de trabajo, mientras menos problemas haya, mejor. Mientras caminaba entre las líneas de producción, algo llamó mi atención. Una de las máquinas etiquetadoras comenzó a encenderse y apagarse. Su movimiento errático era extraño, como si estuviera atrapada en un ciclo que no podía completar. Me acerqué para revisarla. La revisé por fuera y no vi nada fuera de lo común. A veces, un pequeño error en el sistema podía causar algo así, pero esta vez no había códigos de advertencia en el panel de control. Era como si simplemente estuviera jugando conmigo. De pronto, algo más ocurrió. En el aire empezó a escucharse un ruido peculiar, risas, suaves, lejanas, como las que haría un niño jugando. Me quedé inmóvil. El sonido parecía provenir del pasillo que conectaba las bodegas de almacenamiento con el área de producción. No había nadie más en ese momento, los demás operadores estaban en sus respectivas zonas y las cámaras de seguridad podían confirmarlo. Aún así, las risas continuaban y no eran un error del oído. Decidí que debía investigar. Caminé hacia el pasillo. Era largo y apenas iluminado por luces industriales que parpadeaban ocasionalmente. Aunque intenté mantenerme tranquilo, algo en el ambiente me resultaba incómodo. Me detuve al llegar a un punto donde había cajas apiladas. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dudar de mis propios ojos. Una figura pequeña, como la de un niño, corrió rápidamente entre las cajas. Apenas distinguí su forma, pero lo vi claramente. Pensé que tal vez alguien se había colado en la planta, aunque era prácticamente imposible por la seguridad en la entrada. Seguí caminando, tratando de convencerme de que lo que había visto tenía una explicación lógica. Pero la figura volvió a aparecer, moviéndose rápido hacia la sección de las bodegas. Sentí que debía seguirla, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Me dirigí hacia las bodegas, un lugar donde el aire siempre olía a cartón húmedo y refresco derramado. Al entrar, todo estaba en calma nuevamente. Las pilas de cajas se mantenían perfectamente acomodadas, como siempre, y el único sonido era el de mi respiración. Avancé un poco más y vi algo que me dejó perplejo. Una de las cajas de refrescos estaba en el suelo, como si hubiera sido empujada. Ninguna máquina estaba cerca de ese punto, y no había forma de que cayera sola. Me acerqué con cautela y, al levantar la caja, noté algo extraño en el suelo, una huella pequeña, claramente de un pie descalzo, impresa sobre el polvo acumulado. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás alguien había entrado, tal vez algún trabajador desconocido, pero ¿por qué un niño? ¿Y por qué descalzo? Decidí que debía volver a mi área y reportar lo ocurrido al supervisor del turno. Sin embargo, cuando estaba saliendo de la bodega, escuché algo que me detuvo por completo, un leve golpe, como si alguien estuviera brincando o pateando algo. Miré hacia atrás, hacia el fondo de la bodega.
Allí, entre las sombras, se encontraba la misma figura pequeña, inmóvil ahora, mirando directamente hacia mí. No podía ver su rostro claramente, pero había algo en su postura que me llenó de una sensación difícil de describir. Sin esperar más, retrocedí lentamente, sin dejar de mirar hacia esa figura. Cuando regresé al área de producción, todo parecía normal. No había señales de que algo fuera de lo común hubiera pasado, y las máquinas volvían a funcionar sin problemas. No obstante, las risas continuaban, aunque ahora eran apenas audibles, como si estuvieran atrapadas en algún rincón lejano de la planta. Me acerqué a un compañero para preguntarle si había notado algo raro, pero no quería sonar alarmista. Él negó con la cabeza, diciendo que todo estaba tranquilo en su sección. La noche avanzó lentamente después de eso, pero mi mente no podía dejar de reproducir lo que había visto. Al final del turno, hablé con el supervisor y le mencioné lo ocurrido. Para mi sorpresa, no pareció sorprendido. «Te tocó el niño», me dijo en tono serio. Mi cuerpo se tensó. Le pregunté a qué se refería y me contó que, años atrás, un accidente había ocurrido en la planta. Un trabajador llevó a su hijo pequeño al trabajo porque no tenía con quién dejarlo. El niño se acercó demasiado a una de las máquinas y murió atrapado en el mecanismo. Según el supervisor, desde entonces, muchos operadores de turno nocturno habían reportado cosas extrañas, risas, movimiento en las sombras, incluso apariciones fugaces. Pero la planta nunca quiso hablar del tema abiertamente. Salí del lugar con la cabeza llena de preguntas. Las semanas siguientes continué trabajando ahí, pero no volví a tomar turnos nocturnos. Los pocos compañeros a los que me atreví a preguntar confirmaron la historia del niño y compartieron sus propias experiencias. Algunos decían que habían sentido presencias, otros hablaban de máquinas que funcionaban sin razón. No todos creían, pero quienes habían vivido algo extraño sabían que la planta guardaba un secreto oscuro. El recuerdo de esa noche sigue conmigo. Las risas, las huellas, la figura que parecía jugar entre las cajas. Nunca volví a ver al niño, pero a veces, incluso en la luz del día, me encuentro mirando hacia las sombras, esperando ver algo moverse. Acepto que hay cosas que no tienen explicación, y esa noche en la planta fue una de ellas. No sé si era realmente el espíritu del niño o si fue mi mente jugando conmigo, pero algo está claro, hay lugares que guardan memorias que nunca deberían ser despertadas. El grito en el almacén. Hay momentos en los que la rutina de un trabajo industrial puede romperse de manera tan abrupta, tan violenta, que terminas cuestionando lo que es real y lo que no. Mi nombre es Ricardo, y en 2018 trabajaba como supervisor en una planta embotelladora en Toluca. Mi puesto implicaba coordinar al equipo y asegurarme de que todo funcionara sin contratiempos en la línea de producción. Nada me preparó para lo que ocurrió una noche, durante uno de esos turnos nocturnos en los que solo esperas sobrevivir al cansancio y terminar sin problemas. Esa noche, sin embargo, el cansancio fue el menor de mis problemas. Era viernes, cerca de las 10 de la noche, y la planta estaba particularmente silenciosa. En los turnos nocturnos el ambiente siempre era diferente, con menos trabajadores y menos ruido, los sonidos de las máquinas se volvían un telón de fondo constante, casi hipnótico. Sin embargo, esa noche algo se sentía fuera de lugar, aunque no podía identificar qué era. El aire parecía cargado, como si el lugar estuviera esperando que algo pasara. Estábamos en la línea de producción número 3 cuando ocurrió. Todo se apagó de golpe, las máquinas, las luces, incluso el ventilador industrial que mantenía el lugar fresco. Quedamos sumidos en una oscuridad que parecía absoluta. Era raro que ocurrieran apagones, pero no imposible. Me quedé inmóvil por un momento, esperando que se activara la planta de emergencia. Y entonces lo escuché. Fue un grito. No un ruido cualquiera, no un lamento lejano ni un sonido confundido entre las máquinas. Fue un grito desgarrador, lleno de pánico, como si alguien estuviera en el peor dolor imaginable. Todos nos congelamos. Podía sentir la tensión en el aire, incluso sin ver a mis compañeros. Habíamos escuchado el grito, pero no podíamos identificar de dónde provenía.
Cuando las luces volvieron unos segundos después, mi primer impulso fue verificar si alguien estaba herido. Grité los nombres de mis compañeros, intentando ubicar a todos. Uno por uno fueron respondiendo desde sus lugares. Estábamos completos, pero el grito seguía resonando en mi cabeza, como si todavía estuviera ahí, repitiéndose una y otra vez. No tenía sentido. ¿Quién había gritado? Mientras verificaba el área, noté que una de las cajas de la zona de almacenamiento estaba en el suelo. Era una caja pesada, del tipo que nadie podría mover sin esfuerzo. Lo extraño era que había caído desde una de las plataformas altas, un lugar que, según sabía, nadie había subido en todo el turno. No había máquinas que pudieran haberla empujado, ni vibraciones lo suficientemente fuertes como para hacer que cayera sola. Lo más inquietante era el momento en que cayó, justo al mismo tiempo que escuchamos el grito. Intenté mantenerme tranquilo y racional. Le pedí a uno de los trabajadores que revisara las cámaras de seguridad mientras yo seguía inspeccionando el área. La mayoría de mis compañeros volvieron a sus puestos, aunque claramente estaban nerviosos. El trabajo debía continuar, pero la tensión era evidente en sus movimientos, en la forma en que miraban por encima del hombro, como si esperaran que algo más ocurriera. Cuando revisamos las cámaras, lo que vimos no tenía explicación. En el video, la planta lucía exactamente como la habíamos dejado antes del apagón. Todo estaba en calma, las máquinas funcionando, las luces encendidas. De repente, las luces se apagaron, justo como lo habíamos experimentado. Y entonces, en medio de la oscuridad, una de las cámaras captó algo. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, como una sombra cruzando frente a la lente. Y luego, la caja cayó. No había nadie cerca, ni máquinas en funcionamiento, ni viento que pudiera haberla empujado. Simplemente cayó, como si algo invisible la hubiera tirado. Algunos compañeros se acercaron para ver el video, y la sala se llenó de murmullos. Todos intentaban encontrar una explicación lógica, pero ninguno podía negar lo que habíamos visto. Uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Héctor, se quedó en silencio, mirando la pantalla como si algo en el video le resultara familiar. Cuando le pregunté qué opinaba, simplemente negó con la cabeza y se alejó sin decir nada. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de regresar al grito, al momento exacto en que la caja cayó. Era como si hubiera una conexión entre ambas cosas, pero no podía entender cuál. Me dije a mí mismo que tal vez había sido una coincidencia, que el apagón, el grito y la caída de la caja no estaban relacionados. Pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Al día siguiente, durante el cambio de turno, mencioné lo ocurrido a algunos compañeros más antiguos. Fue entonces cuando empezaron a salir las historias. Según decían, años atrás había ocurrido un accidente en la planta, en esa misma línea de producción. Un trabajador había estado revisando las plataformas superiores cuando perdió el equilibrio y cayó. No murió al instante, sus gritos fueron tan fuertes que todos en la planta los escucharon antes de que finalmente sucumbiera a sus heridas. Desde entonces, varios empleados afirmaban haber escuchado cosas extrañas durante el turno nocturno, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Era como si temieran darle demasiada importancia, como si nombrarlo lo hiciera más real. Esa noche decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de la planta y confirmé que, efectivamente, había ocurrido un accidente mortal en 1995, justo en el área donde estábamos trabajando. El informe no daba muchos detalles, pero mencionaba que el trabajador había caído debido a una falla en las barandillas de seguridad. Lo que no mencionaba era el detalle de los gritos, pero varios compañeros mayores lo recordaban claramente. A medida que pasaban los días, las cosas en la planta parecían volver a la normalidad, pero no para mí. Cada vez que pasaba cerca de la plataforma, sentía una inquietud que no podía ignorar. Una noche, mientras hacía un recorrido final antes de terminar mi turno, noté algo que me heló. La misma caja que había caído estaba de nuevo en el suelo, exactamente en la misma posición en la que la habíamos encontrado la primera vez. Lo extraño era que la habíamos devuelto a su lugar en la plataforma, y no había razón para que volviera a caer.
Esta vez no hubo apagón ni gritos, solo la caja, solitaria, en el suelo. Informé lo ocurrido, pero nadie quiso involucrarse más. La dirección simplemente mandó a reforzar las plataformas y pidió a los trabajadores que evitaran esa área a menos que fuera absolutamente necesario. No había una explicación oficial, pero todos sabíamos lo que pensábamos en secreto: algo, o alguien, seguía ahí. A día de hoy, no tengo respuestas claras sobre lo que pasó esa noche. Algunos dicen que fue una coincidencia, otros creen que fue una manifestación de algo que no entendemos. Lo único que sé es que ese grito no era de este mundo, y cada vez que lo recuerdo, siento como si todavía estuviera atrapado en algún rincón oscuro de la planta, esperando ser escuchado de nuevo. La voz en el sótano. Hay lugares que parecen cargar con algo más que su función. Espacios donde el tiempo parece detenido, como si las paredes guardaran secretos que nadie se atreve a contar. Mi nombre es Ernesto, y esto ocurrió en 2018, cuando trabajaba en una embotelladora en Monterrey. A pesar de que la planta era enorme, con cientos de empleados y actividad constante, había un rincón que todos evitaban: el sótano. No era algo oficial, por supuesto. No había reglas que lo prohibieran, pero bastaba con mencionar que alguien debía bajar por algo para que todos buscaran excusas. El sótano era más antiguo que el resto de la planta. Mientras que la mayoría de las instalaciones habían sido remodeladas, esa área parecía haberse quedado atrapada en el pasado. Era húmeda, oscura y estrecha, con tuberías oxidadas que recorrían los techos bajos y un olor a agua estancada que nunca desaparecía. Algunos lo llamaban el hueco porque, según decían, una vez que bajabas, parecía que el mundo de arriba desaparecía. En mis años trabajando allí, rara vez tuve que entrar, pero todo cambió una tarde que parecía tan rutinaria como cualquier otra. Era martes, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el jefe de mantenimiento me pidió que bajara al sótano a buscar unas herramientas. No era una petición inusual, pero recuerdo claramente que al escuchar la palabra sótano, sentí una incomodidad que no podía explicar. Lo atribuí al cansancio y al hecho de que nadie disfrutaba bajar allí. Sin decir nada, tomé una linterna y me dirigí hacia la entrada, una puerta metálica vieja que crujía cada vez que alguien la abría. Al bajar las escaleras, lo primero que noté fue el cambio en el aire. Estaba más frío, pero no de una manera refrescante. Era un frío húmedo, pegajoso, que parecía aferrarse a la piel. La luz del sótano era mínima, apenas suficiente para distinguir las sombras de los pasillos. Encendí la linterna y avancé, siguiendo el eco de mis pasos. A pesar de que sabía que estaba solo, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. Caminé hacia el área donde, según el jefe, se guardaban las herramientas. Era un cuarto pequeño, lleno de estantes con cajas viejas y trapos sucios. Comencé a buscar entre los estantes, moviendo cajas llenas de pernos oxidados y llaves inglesas desgastadas. El lugar estaba tan silencioso que podía escuchar mi propia respiración, hasta que un sonido inesperado rompió la calma. Era un llanto. Me detuve. Era un llanto leve, pero inconfundible, como el de alguien intentando contener el dolor. Miré alrededor, apuntando la linterna hacia los rincones oscuros, esperando encontrar a alguien. Pensé que quizá otro empleado había bajado sin que yo me diera cuenta, pero el sonido no parecía venir de un lugar específico. Era extraño, como si estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Dejé las herramientas a un lado y comencé a caminar hacia el pasillo principal, intentando localizar el origen del sonido. Mientras avanzaba, el llanto se hizo más tenue hasta que desapareció por completo. Me detuve en seco, tratando de escuchar cualquier otro ruido, pero todo había vuelto al silencio. Me dije a mí mismo que probablemente era el ruido de las tuberías o algún efecto del sistema de ventilación. Aún así, no podía quitarme la sensación de incomodidad que había crecido en mí desde que bajé. Decidí regresar al cuarto de herramientas, tomar lo que necesitaba y salir de allí lo más rápido posible. Al llegar, noté algo que no estaba allí antes: una fila de huellas húmedas en el suelo. Eran huellas pequeñas,
descalzas, claramente marcadas en el polvo que cubría el concreto. Mi respiración se detuvo por un momento mientras seguía con la mirada el rastro que salía del cuarto y se perdía en el pasillo. No entendía cómo podían estar allí. El sótano estaba completamente seco y yo era el único que había bajado en todo el día. La planta tenía estrictos controles de acceso y nadie podía entrar sin registrarse. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez alguien había entrado antes que yo y no me había dado cuenta. Pero las huellas eran frescas, demasiado frescas. Me agaché para examinarlas más de cerca y noté algo aún más extraño. Las huellas no se desvanecían ni se secaban. Era como si el agua que las formaba estuviera atrapada en el suelo, resistiéndose a evaporarse. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté ignorarlo. Rápidamente tomé las herramientas y me dirigí de regreso a las escaleras. Mientras caminaba, no podía dejar de mirar hacia atrás, como si esperara encontrar algo siguiéndome. Los pasillos parecían más largos de lo que recordaba y el crujido de mis botas sobre el concreto resonaba con más fuerza. Cuando finalmente llegué a las escaleras, subí los escalones de 2 en 2, sintiendo un alivio inmediato al abrir la puerta metálica y volver al nivel principal de la planta. Conté lo que había visto a un par de compañeros, pero, como era de esperarse, se rieron y dijeron que probablemente estaba inventando cosas. Sin embargo, uno de ellos, un hombre llamado Ricardo que llevaba años trabajando allí, me miró con seriedad y dijo: «No eres el primero que dice algo sobre esas huellas». Le pregunté qué quería decir, pero simplemente negó con la cabeza y no quiso hablar más del tema. Los días siguientes, traté de dejarlo atrás, de convencerme de que había sido mi imaginación, pero cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, sentía esa misma incomodidad. Luego, comenzaron los reportes de otros empleados. Varios dijeron haber escuchado sonidos extraños al pasar cerca de las escaleras, pasos, lamentos, incluso el mismo llanto que yo había oído. Algunos se negaban a bajar y otros simplemente pedían cambio de área. Un mes después, la dirección de la planta decidió sellar el sótano. Nunca se dio una explicación oficial, pero el rumor era que algo había ocurrido allí en el pasado, algo que nadie quería recordar. Algunos decían que un trabajador había muerto en un accidente años atrás, aplastado por una tubería durante una reparación. Otros hablaban de un niño que había desaparecido en el área cuando aún estaba en construcción. La verdad nunca se supo, pero para mí, las huellas fueron prueba suficiente de que algo en ese lugar estaba mal. Hasta el día de hoy, no puedo evitar pensar en el sótano cada vez que escucho sobre lugares abandonados o historias similares. No sé qué fue lo que vi o escuché, pero estoy seguro de que no fue mi imaginación. A veces, los lugares guardan sus propios secretos y algunos están destinados a quedarse enterrados, lejos de la luz del día. El fantasma del camión 45. Conducir de noche por la Ciudad de México tiene su propio peso. Calles casi vacías, luces parpadeantes y un silencio que contrasta con el bullicio del día. Parece que la ciudad se toma un respiro mientras los noctámbulos como yo trabajan en la sombra. Mi nombre es Martín, y en 2008 trabajaba como repartidor de bebidas para una empresa que distribuía refrescos por toda la ciudad. Era un empleo duro, pero me gustaba la libertad de manejar en la tranquilidad de la madrugada, lejos del caos del tráfico habitual. Lo que nunca imaginé fue que una noche cualquiera se convertiría en una experiencia que me perseguiría por el resto de mi vida. Había comenzado mi turno a las 7 de la noche. Tenía una lista de entregas largas, pero sabía que si seguía mi ritmo habitual, podría terminar antes de lo previsto. Mi ruta esa noche incluía varios bares y restaurantes en el centro de la ciudad, lugares que nunca dormían y donde siempre había una necesidad de llenar las bodegas con cajas de refrescos y concentrados. Alrededor de las 3 de la mañana, me encontraba en mi última parada, un pequeño restaurante en una calle estrecha. Descargué las últimas cajas, firmé los documentos de recepción y finalmente volví al camión, listo para regresar al almacén. El cansancio empezaba a hacerme compañía. Conducía por calles vacías, iluminadas solo por las luces naranjas de las farolas.
Había algo inquietante en la forma en que las sombras parecían alargarse en los bordes de las aceras, pero lo atribuí al cansancio. Mientras avanzaba, sentí un leve movimiento en la cabina del camión. Fue sutil, como si algo o alguien se hubiera acomodado en el asiento trasero. Una sensación incómoda me invadió. Aunque sabía que había cerrado la puerta tras descargar, instintivamente miré por el retrovisor. No había nadie. Respiré profundo y seguí manejando, tratando de ignorar la sensación. Quizás mi mente jugaba trucos por las horas de trabajo. Pero entonces, el movimiento volvió a ocurrir. Esta vez fue más evidente, como si alguien hubiera apoyado su peso en el asiento trasero. Volteé la cabeza rápidamente, pero el espacio estaba vacío, tal como lo había dejado. Sin embargo, algo no cuadraba, el asiento trasero estaba húmedo. Las marcas eran inconfundibles. Parecían las de alguien que había estado sentado ahí, dejando un rastro de agua en la tela. No sabía qué pensar. Revisé mentalmente si había dejado algo mojado en el camión, pero no había llovido esa noche y todo lo que cargaba estaba seco. Me obligué a seguir manejando, diciéndome que seguramente había pasado algo antes y no lo había notado. Mientras avanzaba por una avenida desierta, algo me hizo desviar la mirada al retrovisor una vez más. Fue entonces cuando lo vi. Había un hombre sentado en el asiento trasero. Era delgado, con la piel pálida, casi traslúcida, y llevaba una camisa que parecía estar empapada. Su cabello goteaba agua que caía en silencio sobre el tapizado del camión. No se movía, no hacía ruido. Simplemente estaba ahí, mirándome fijamente con unos ojos apagados, como si esperara algo. Por un instante, pensé en detener el camión y salir corriendo, pero mis manos estaban pegadas al volante, incapaces de soltarlo. Cuando finalmente reuní el valor para girar la cabeza y mirar hacia atrás, el asiento estaba vacío de nuevo. Las marcas de agua, sin embargo, seguían ahí. Respiré hondo, tratando de calmarme. Todo esto debía tener una explicación lógica. Quizás era el cansancio extremo, un efecto de conducir solo durante tantas horas, tal vez hasta un reflejo de las luces en el parabrisas que había confundido mis ojos. Pero algo no encajaba. Decidí concentrarme únicamente en llegar al almacén. No faltaba mucho, solo unos pocos kilómetros. Aceleré un poco más, deseando que la sensación de opresión desapareciera. Pero mientras me acercaba, la cabina del camión empezó a llenarse de un olor extraño. Era húmedo y salado, como el olor de un río estancado o de agua sucia. La intensidad aumentaba con cada minuto y parecía venir directamente desde el asiento trasero. Finalmente llegué al almacén y estacioné el camión. Bajé de un salto, aliviado de estar afuera, respirando aire fresco. Miré por última vez hacia el interior del vehículo y, aunque no vi nada, las marcas de agua seguían ahí, más visibles que nunca, como si alguien acabara de salir del camión. Cerré las puertas con rapidez y me dirigí al área de recepción para dejar los papeles del turno. Mientras entregaba los documentos, uno de los compañeros del turno nocturno, un hombre mayor llamado Raúl, notó mi expresión. Sin decir nada, me ofreció un vaso de café. Me senté con él, tratando de calmarme, mientras mi mente seguía reproduciendo lo que había visto en el camión. Fue Raúl quien, después de unos minutos de silencio, finalmente me habló. A veces los turnos de noche no son tan tranquilos como parecen. Sus palabras me incomodaron, pero no quise hablar de lo que me había pasado. Sin embargo, Raúl continuó. ¿Conoces la historia del repartidor que nunca llegó a casa? Negué con la cabeza, aunque sentí que mi cuerpo se tensaba. Raúl me contó sobre un compañero de la planta que, años atrás, había muerto en un accidente durante un turno nocturno. Según la historia, su camión había quedado atrapado en una inundación repentina durante una tormenta en las afueras de la ciudad. El agua subió tan rápido que no tuvo tiempo de escapar y murió ahogado dentro del vehículo. Desde entonces, algunos repartidores afirmaban haberlo visto aparecer en sus camiones, siempre durante los turnos nocturnos, siempre con la ropa mojada. No supe qué decir. Todo lo que Raúl contaba encajaba demasiado bien con lo que había experimentado. No le conté lo que vi,
pero cuando me despedí esa noche, mi mente no dejaba de pensar en el hombre del asiento trasero. ¿Era posible que lo que vi fuera el mismo repartidor del que hablaba Raúl? ¿Era posible que, de alguna manera, su espíritu siguiera subiendo a los camiones, tratando de terminar un turno que nunca pudo completar? Después de esa noche, evité los turnos nocturnos tanto como pude. Aunque traté de racionalizar lo ocurrido, las marcas de agua, el olor y aquella figura en el asiento trasero seguían apareciendo en mis pensamientos. Algunos compañeros más jóvenes se rieron cuando insinué que algo extraño había pasado en mi camión, pero los más veteranos solo me miraron en silencio, como si supieran exactamente de lo que hablaba. El hombre del asiento trasero nunca volvió a aparecerme, pero cada vez que manejo de noche por las calles vacías de la ciudad, no puedo evitar mirar el retrovisor. Porque aunque trato de convencerme de que lo que vi fue una alucinación, una parte de mí sabe que él sigue ahí afuera, esperando que alguien lo lleve a casa. El ritual del almacén. El peligro en un trabajo como guardia de seguridad no suele venir de lo paranormal, sino de lo humano. Robos, intrusos, accidentes, uno espera lidiar con problemas terrenales, cosas que puedes ver, tocar o detener. O al menos eso creía cuando comencé a trabajar como guardia en una planta embotelladora en Chiapas. Era 2019 y aunque el trabajo nocturno no era emocionante, me proporcionaba estabilidad económica. Pero todo cambió una madrugada en la que descubrí que, a veces, los mayores peligros no vienen de lo que entiendes, sino de lo que no puedes explicar. La planta estaba ubicada a las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y un par de caminos de terracería que parecían no llevar a ninguna parte. En el turno nocturno, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el ruido de las máquinas automáticas y el zumbido de las lámparas fluorescentes. Mi trabajo consistía en recorrer el perímetro, vigilar las cámaras y asegurarme de que nadie intentara entrar. Hasta esa noche, todo había sido rutinario. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando ocurrió. Estaba en la caseta de vigilancia, revisando las cámaras, cuando noté algo extraño. Una de las tomas del almacén principal mostraba una sombra que se movía. Parecía algo insignificante al principio. Pensé que tal vez era un animal o incluso un fallo en las cámaras. Pero entonces ocurrió algo que me hizo prestar más atención. Desde los monitores comencé a escuchar un sonido, bajo y rítmico, que no provenía de las máquinas ni de las tuberías. Era como un canto, un murmullo constante, monótono, que llenaba el ambiente. Me levanté de la silla y ajusté el volumen de los monitores, intentando ubicar el origen. Era claro que el sonido venía del almacén. Aunque había pasado por ahí horas antes durante mi recorrido, no había visto nada fuera de lo común. Decidí que era mejor verificar en persona, aunque algo en mí me decía que sería mejor quedarme en la caseta. Tomé mi linterna y salí al pasillo, caminando con pasos firmes pero cautelosos. El almacén era el lugar más amplio de la planta, lleno de estantes que alcanzaban casi el techo y estaban cargados con cajas de botellas. Las luces siempre permanecían encendidas, pero esa noche parecían más tenues, como si hubieran perdido parte de su fuerza. Al acercarme, el sonido se hizo más claro. No era un ruido mecánico ni algo que pudiera asociar con el funcionamiento normal de la planta. Era un canto, una especie de melodía grave y repetitiva, en un idioma que no reconocía. Abrí la puerta del almacén y me encontré con algo que jamás olvidaré. Al fondo, cerca de una de las paredes, un grupo de personas encapuchadas formaba un círculo perfecto. Estaban parados alrededor de un conjunto de botellas colocadas en el suelo, como si estuvieran haciendo algún tipo de ritual. Sus movimientos eran pausados y sincronizados, como si estuvieran siguiendo una coreografía. A pesar de que estaban a varios metros de distancia, podía sentir la intensidad de su presencia. Por un momento, me quedé congelado, tratando de entender qué estaba viendo. Sabía que no debía haber nadie más dentro de la planta, mucho menos un grupo de personas realizando algo tan extraño. Con un esfuerzo, logré reaccionar y encendí mi linterna, apuntándola hacia ellos. En cuanto lo hice, el canto se detuvo y el grupo volteó hacia mí al unísono.
No podía ver sus rostros bajo las capuchas, pero podía sentir sus ojos fijos en mí. Di un paso hacia atrás, y cuando intenté hablar, todo cambió. De un momento a otro, las luces del almacén comenzaron a parpadear. El grupo, que hasta ese momento permanecía inmóvil, desapareció en cuestión de segundos. No corrieron ni se movieron, simplemente ya no estaban allí. Todo quedó en silencio. Las botellas seguían en el suelo, colocadas en el mismo círculo que había visto, pero no había rastro de las personas. Mi corazón latía con fuerza mientras inspeccionaba el área, buscando alguna señal de que lo que acababa de ocurrir había sido real. Me acerqué al círculo de botellas y noté que algo extraño había sido dibujado en el suelo, justo en el centro. Era un símbolo, un patrón de líneas y figuras geométricas que no reconocía, hecho con una especie de polvo blanco que parecía arena fina. Las botellas, perfectamente alineadas, parecían haber sido colocadas con precisión milimétrica. No quise quedarme más tiempo allí. Salí del almacén y regresé a la caseta, donde revisé las cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, el sistema no había registrado nada. La pantalla mostraba un almacén vacío, como si nada hubiera pasado. No había rastros de las figuras encapuchadas ni del círculo de botellas. Era como si lo que había visto existiera solo en mi mente. Cuando terminó mi turno, informé lo ocurrido a mis supervisores. Mi jefe me escuchó con escepticismo y me dijo que probablemente había sido una alucinación provocada por el cansancio. No insistí, pero sabía que lo que había visto era real. Durante los días siguientes, el incidente fue motivo de burlas entre mis compañeros, pero algunos, los que llevaban más tiempo trabajando allí, me confesaron que ellos también habían experimentado cosas extrañas en el almacén. Uno de ellos me mostró algo que me dejó aún más inquieto. En una de las paredes del almacén, oculta detrás de unas estanterías, había símbolos parecidos a los que vi en el suelo esa noche. Estaban grabados en la pared, casi invisibles a simple vista, pero claramente deliberados. Nadie sabía quién los había hecho ni cuánto tiempo llevaban allí. Desde esa noche, mi relación con el trabajo cambió. Evitaba pasar cerca del almacén durante mis rondas y aunque nunca volví a ver al grupo encapuchado, no podía quitarme la sensación de que algo seguía allí, esperando. Algunos compañeros decían que el terreno donde se construyó la planta había sido usado para ceremonias antiguas, pero nunca encontré pruebas de eso. Lo único que sé es que esa noche algo ocurrió en el almacén. Algo que no podía explicar ni comprender. A veces, cuando estoy solo, cierro los ojos y todavía puedo escuchar ese canto monótono, como si estuviera grabado en mi mente. No sé quiénes eran esas personas ni qué estaban haciendo, pero lo que sea que intentaban, dejó una marca que nunca podré borrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.